Hola, hola, somos Josnela y Claret de Reto Inmobiliario y estamos en un nuevo capítulo en este programa auspiciado por nuestra empresa B-Invest, una empresa destinada a las asesorías de inversiones inmobiliarias. ¿Cómo estamos, Claret? Súper bien, acá como siempre en el Hotel Regal Pacific, ubicado en Apoquindo 5680, un lugar que ya es prácticamente nuestro hogar. Nos tratan espectacular, siempre hablo de la comida porque es demasiado rica, pero más allá de eso es un lugar súper acogedor y que ya básicamente es como nuestro segundo hogar. Así que si tienen la oportunidad de visitarlo, de verdad no la pierdan, ¿ya? Y hoy vamos a estar conversando acerca de algo muy espectacular para mi parecer, porque muchas veces nos adelantamos en los procesos, pero hay un momento en donde debemos regresar a lo básico. Así que el programa de hoy va a ser un diccionario inmobiliario. Todos aquellos términos que hay que saber para poder ingresar en el rubro inmobiliario. Me gusta el diccionario inmobiliario porque siento que hay muchas personas que están ahí viéndonos que quizás no saben cuáles son esas palabras que suelen usarse en la cotidianidad de una inversión inmobiliaria. Entonces parten y de repente dicen, no sé qué es esto, no sé qué significa esto y me gusta que podamos partir desde cero. Es un universo que cuando entra te das cuenta como cliente que todo el mundo habla ese idioma y tú dices, pero ¿qué idioma están hablando? Porque quizás para nosotras inclusive ya sea como cotidiano y normal hablar en esa terminología, pero para una persona que está comenzando no es tan así. Claro. O quizás sí, yo tengo 20, 22 años, estoy en la U, pero me quiero proyectar. Es un buen programa para que vayan también aprendiendo y educándose, porque ahora tenemos muchas formas de educarnos y de poder accionar desde la experiencia, desde el aprendizaje, y hoy es un programa para aprender. Me gusta. Así que partamos con algo básico, que es la tan famosa UF, ¿ya? ¿Qué es la UF y por qué las propiedades funcionan en UF? Bueno, la UF todos lo sabemos que es una unidad de fomento que está indexada a la inflación, obviamente. Fue creada en Chile precisamente para proteger el ahorro de los chilenos de la inflación. Lo encuentro maravilloso. Muchas personas quizás no lo ven como algo bueno porque sabemos que hay arriendos en UF y preocupa de repente tú como arrendatario saber que mes a mes va a subir, pero también está la inflación y de repente yo no tengo UF, pero mi propiedad se va a ajustar por IPC, así que es lo mismo. Entendamos cómo funciona y cómo podemos sacarle el provecho. Ahora, las propiedades, ¿por qué vienen en UF? Bueno, están indexadas a la UF precisamente para proteger tu dinero de la inflación y eso es maravilloso. Si en Chile existe inflación, yo sé que mi propiedad está protegida. Por ende, se está resguardando, no corro riesgo de que mi propiedad se desplome ante una crisis y eso es algo que debemos agradecer al rubro inmobiliario. Totalmente, y yo digo que las personas que odian la UF al final existe y es así, por ende simplemente quejándote de la UF no vas a lograr absolutamente nada. Por ende, yo invito a esas personas más bien a tomar acción, porque si a ti te molesta la UF, probablemente estés del lado en donde estás arrendando en UF y por eso te molesta la UF. Claro. Pero cuando tú saltas hacia el otro lado, que es el lado inversionista, ya no te molesta tanto la UF, porque ahora la UF te protege. Sí. Entonces, ya que no puedes ir en contra de cómo funcionan las cosas, más que quejarte es qué puedo hacer más bien para beneficiarme de la UF. Y aquí hay algo también que entender, que es que todos los créditos hipotecarios, todos, no hay excepción, son en UF. O sea, si tú vives arrendado y tú pagas en peso, tienes que saberlo hoy que el dueño de la propiedad donde tú vives paga en UFs al banco su dividendo. Entonces, cuando nos molesta un poco el como ¿por qué me lo ponen en UF? O ¿por qué tengo que ajustarlo cada cierto tiempo? Es porque también el dueño cada cierto tiempo va pagándole un poco más al banco, ¿ok? Esto es algo que quizás no todos saben y es importante que lo mencionemos. Y todo se va ajustando a la inflación. Tú vas a comprar un litro de leche hoy y lo vas a comprar en 3 meses y no cuesta lo mismo. Tal cual. Entonces, entendiendo un poco que el banco me va a prestar en UFs, por ende yo le voy a pagar en UFs mes a mes, entendiendo la figura
no me va a chocar un poco el saber que voy a comprar una propiedad que siempre va a estar indexada a la UEF, pero que al mismo tiempo me va a generar un mayor valor porque está protegida. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vengo yo con mis ejercicios. Agarren su celular, aquí uno de los chicos, celular ahí. Ajá. Yo tuve un cliente que compró una propiedad en 14.000 pesos el valor de la UEF y esta propiedad costaba 2.000 UEF cuando la compró. ¿Ya? 2.000 UEF por 14.000. ¿Cuánto es? 28 millones. 28 millones. Ok. Esta persona compró la propiedad en 28 millones de pesos. Vamos a hacer el ejercicio de que si hoy esa persona vende esa misma propiedad al valor de la UEF de hoy, ¿cuánto sería? A 40.000, o sea, las mismas 2.000 por 40.400. 80 millones de pesos. Solo porque la UEF te está protegiendo tu propiedad en un periodo de tiempo, ya tú vas a ganar. Obviamente no es en un año, ni en 2, ni en 3 años. Esto ha pasado unos 10, 15 años más o menos, para que tú digas mi propiedad solo por variación de la UEF, tengo esto. Sin considerar aumento por plusvalía, porque el sector creció, porque las propiedades ahora valen más. Entonces, ¿cuánto tuvo de ganancia? Como 64 millones, creo. 64 millones de ganancias solo por variación de la UEF. Entonces, la vemos como algo bueno si le sacamos un buen provecho, la vemos como algo negativo, entendiendo que es a largo plazo. Buenísimo. Vamos con el siguiente concepto, que es el pie. Okay. Muchas veces hablamos normalmente el pie, pero ¿qué es el pie? O sea, básicamente, cuando la gente dice no tengo pie, sí tengo pie, muchas veces yo siento que repiten un poco lo que la gente dice, pero ¿qué es el pie? Ok, el pie, yo miraría al revés. El banco te presta una cierta cantidad de dinero para que tú compres una propiedad. El banco te puede prestar el 90%, el 85% o el 80%, que es lo que usualmente ocurre. Si el banco me presta a mí el 90% de un valor para yo comprar una propiedad, existe un 10% que queda en el aire. Este 10% se llama pie, que es la parte que me corresponde a mí como comprador de darle a la inmobiliaria, decir yo doy de pie 10 millones, pero el banco me presta el 90% del valor de la propiedad. Entendiéndose un poco, me gustaría entrar a comparar Chile con otros países, porque he estado conversando con amigos que viven en Estados Unidos, en México, en Colombia, en donde quizás deben aportar hasta un 30% de pie, mínimo, desde 30% de pie. Yo encuentro maravilloso que en Chile podamos comprar propiedades con 10% de pie. Hasta pie cero. O pie cero. Lo encuentro bastante atractivo realmente y sí lo menciono porque, no sé, México, por ejemplo, las tasas de interés, que es otro tema que vamos a tocar, súper altas, pero adicional el pie que te piden es un pie mucho mayor del que tenemos como en Chile de entrada para dar el paso. Y yo, ya yo me voy para mi lado filosófico, pero yo también considero que el pie es tu parte del esfuerzo. Claro. Obviamente todo, el dividendo igual lo vas a pagar tú, el crédito lo vas a pagar tú, pero en efecto como que ya de entrada, cuando a mí me llegan un poquito, yo tengo que confesar que cuando a mí me llegan, quiero comprar sin pie, a mí me genera un poquito como como de resistencia. No quiere decir que no se pueda hacer, por supuesto que sí, pero finalmente igual va a requerir un esfuerzo de tu parte. Claro. O sea, si tú no has hecho el esfuerzo de pagar, de reunir el pie, el esfuerzo lo vas a hacer igual, lo hagas antes, durante o después. Si tú ya llegas con el pie reunido, es porque ya tú hiciste ese esfuerzo. Si tú no llegas con el pie y lo vas a reunir, quizás comprando una entrega futura, o lo vas a ir pagando en cuotas o lo que sea, lo estás haciendo durante el proceso. O si ya compras y probablemente usas algún tipo de herramienta que te permita pagar el financiamiento del pie o lo que sea, lo vas a pagar después de tener la propiedad. Entonces, al final es un esfuerzo que tú vas a hacer, sea antes, sea durante o sea después. Claro, tal cual. ¿Ya? El siguiente concepto que vamos a hablar es dividendo. De hecho, ya lo hemos nombrado ahorita, fíjate que se nos sale mucho de forma natural, pero ¿qué es el dividendo? Bueno, el dividendo es
ese monto mensual que corresponde a mi deuda, ¿ok? Es el monto que yo le voy a pagar al banco por el valor de la cuota mensual de mi crédito hipotecario, por así, en simples palabras, ¿ok? Es el valor que yo le voy a pagar al banco por ese préstamo que me está haciendo. Ya. Y ese valor, por supuesto, va a depender de años, tasa, CAE, o sea, toda una cantidad de cosas en UEFs. Exactamente, ¿ya? Entonces ahí no hay mucho que explicar porque básicamente el dividendo, como tal cual lo dice, la cuota que te corresponde pagar por el crédito. Así como tú sacas un crédito de consumo y tienes que pagar algo mensualmente, así como sacas un auto financiado y pagas eso mensualmente, en el caso del hipotecario se llama dividendo. Exactamente. ¿Ya? Y no hay excepción, el banco te va a decir el valor son 11 UFs y van a ser 11 UFs todos los meses. Todos los meses. Así que no hay excepción de que porque yo lo quiero en pesos, todos los bancos manejan en UF porque te prestan en UF. Exactamente. Vamos al siguiente concepto, y este me encanta, plusvalía. Siento que esa es la palabra que la gente repite más sin genuinamente profundizar. Que la plusvalía, que este tiene más plusvalía, que menos plusvalía. Y me pasó en estos días que se lo pregunté a un cliente que lo nombraba mucho y estaba como un piloto automático en la asesoría y yo lo detuve y le dije, ya va, ¿qué es para ti la plusvalía? Porque creo que se estaba como tergiversando un poco la conversación y cuando me explicó era, o sea, algo que nada que ver con lo que en realidad es. Pero entonces, ¿qué sí es la plusvalía? ¿Te parece que vayamos a vitrinear y a la vuelta conversemos qué es la plusvalía? Vamos. Regresamos con un concepto que dejamos un poco en el aire. Cuéntanos, Jos, ¿qué es la plusvalía? La plusvalía es el aumento del valor de una propiedad con el paso del tiempo. Pero no solo es por el paso del tiempo. Hay muchos factores que hacen que una propiedad vaya aumentando su valor, como por ejemplo que cerca de la ubicación de la propiedad vayan a construir una nueva línea de metro, que vayan a hacer un nuevo mall, un supermercado, que exista una mejora del sector en donde tú tienes tu propiedad. Y eso obviamente con el pasar de los años sabemos que vamos a tener mayor plusvalía. Ahora bien, yo siento que no, en mi caso, no generalizo, o sea, no digo como esta comuna tiene mayor plusvalía que esta comuna, porque más allá de las comunas hay sectores de ciertas comunas que ya están consolidados, que se explotaron, que han ganado mucha plusvalía y se van a mantener. ¿Por qué? Porque esa zona quizás no va a crecer tanto, pero en esa misma comuna puede que exista otro sector en el cual las inmobiliarias están construyendo, en el cual se están desarrollando nuevos proyectos, en el cual vamos a tener una nueva línea de metro y ahí es donde tenemos que poner el ojo, no la que ya está desarrollada. Totalmente. Y a mí me sucede en las asesorías también que el cliente se guía mucho y de hecho lo veo de muchos asesores también, que se guían la plusvalía hacia atrás. Tipo, esta comuna ha tenido tanto de plusvalía, obviamente eso es un dato que hay que observar, pero eso no determina la plusvalía futura. Porque si tiene de repente, ha tenido un súper crecimiento, pero ya está consolidada, es como que ya la ola la estás agarrando arriba, justo, o sea, ya no va a caer tampoco, pero como que ya se va a mantener básicamente, ¿vale? Para mí y en mi experiencia vale más lo que va a suceder en esa comuna que lo que ya sucedió. ¿Ya? Sí, ahí es donde entra en juego, por supuesto, la asesoría y no me canso de nombrarla porque de verdad hay muchas cosas que son valores agregados dentro de estas reuniones, que es datos específicos de cosas que van a suceder. O sea, por ejemplo, muchas obras que tú ni siquiera sabes, quizás como cliente, que están en negociación o que vienen próximamente, te enteras y a lo mejor si no hubieses hecho la asesoría no sabías que ese terreno que está ahí iba a ser un nuevo mall. Entonces tú tienes que estar preparado con qué va a suceder en ese sector versus lo que ya sucedió. Claro. Lo que ya sucedió obviamente te da un historial, pero si tú estás apuntando al crecimiento, es el crecimiento que se viene. Exactamente. ¿Ya? Y esto influye mucho cuando tú eliges algo para vivir o para inversión, porque probablemente para vivir escoges algo cuya plusvalía probablemente ya no es alta porque es un sector consolidado y quieres vivir ahí.
Pero si tú quieres para inversión, ahí sí tienes que fijarte qué va a suceder en esa comuna. Sí o sí tú tienes que pensar en que más adelante, yo también incluso diría que si compras para vivir, somos seres que vamos evolucionando. Cambiantes. Exacto, puede que yo hoy compre para vivir porque me gusta este sector, pero compré algo de 2 dormitorios porque mi renta no me dio para más, pero en 5 años mi familia creció y puede que yo quiera comprar algo de 3 dormitorios. ¿Estoy haciendo una buena compra si sea para vivir? O sea, pensemos siempre en inversión, sea para vivir o netamente para poner el departamento en arriendo, que esa es la parte de inversión. Pero si yo compro para vivir, yo tengo que pensar también en que este departamento, esta casa, en 10 años más puede ser una inversión, porque yo puedo comprar otra cosa. Entonces, yo debo pensar también, como dices tú, a futuro. Total. Esto me va a generar una buena rentabilidad, va a tener plusvalía si estoy comprando aquí realmente o no. No solo me voy a enfocar en vivo aquí y ya, porque puede que no. Así que si pensamos en vivir, yo creo que también hay que tener por allí atrás un cierto ojo de inversionista. De hecho, yo siempre digo que todas las propiedades son de inversión, Sí. porque es algo que estás comprando y estás colocando dinero. Es una inversión. Lo único que cambia es si vives tú o vive otro. Exacto. ¿Ya? Pero muchas veces, pues, y esa es mi opinión, entonces siempre tienes que ver plusvalía, siempre tienes que ver rentabilidad, siempre tienes que ver distintas cosas, como por ejemplo el siguiente concepto que vamos a desarrollar, que es el tema de la vacancia, ¿ya? Que quizás si tú dices, yo lo quiero para vivir, ese tema no me importa, sí te importa, claro. Porque finalmente pueden ocurrir cambios, como comenta Jos, que puede ser que tu familia se agrandó o viceversa, porque también he tenido muchos casos donde la familia se divide, bien sea porque cosas suceden dentro de las parejas y esas cosas pasan, o porque los hijos crecieron y se van. Ahorita más aún está el tema de que los hijos se van a estudiar a otros lugares o se van a otras comunas o lo que sea y se independizan y quedan con esa casa gigante o con ese departamento gigante y ahora lo viven dos. Y está muy de moda. Súper. O sea, es como una nueva tendencia en donde siempre los hijos se van de casa porque se van a estudiar, etcétera, se casan, pero ahora es como que se van y el papá o la pareja busca achicarse. Exacto. O sea, ahora están buscando como, ya se fueron, quiero un depa más chiquito para nosotros. Y buscan cambiarse a algo más pequeño, se está ocurriendo. Entonces puede ocurrir las dos cosas, claro. ¿Ya? Y por eso que digo que igual tienes que enfocarte en esta palabra, que es la palabra vacancia, porque está quizás más relacionada por cuando tú estás en el rubro de los arriendos y como departamento de inversión, pero igual es importante, claro. ¿Sí? ¿Qué sería para ti la vacancia? Primero mencionar, para ocupar la palabra vacancia tengo que pensar en el arriendo, pensar en que si yo compro una propiedad para arrendar, se supone que esta propiedad va a estar ocupada durante todos los tiempos y esto sería lo ideal. Pero lo que suele ocurrir, y esta es una letra chica por ahí, que muchas veces no te dicen a la hora de comprar una propiedad, es que esta propiedad puede estar desocupada, es decir, sin arrendatario. Este periodo donde la propiedad esté desocupada se le llama vacancia. Puede ser, por ejemplo, que cuando yo recibo mi propiedad y la pongo en arriendo, es decir, la publico en los portales para que se arriende, puede estar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes desocupada. A este periodo de tiempo se le denomina vacancia. También puede existir en el plazo del arriendo que, no sé, el arrendatario diga, me voy del departamento porque, etcétera, desocupo la propiedad. La propiedad queda desocupada y vuelve a entrar en un periodo de vacancia, ¿ok? Depende de mí o de mi corredor el movimiento que tenga esa propiedad para volverse a arrendar. A veces se arriendan súper rápido, sí. Pero probablemente hay que hacerle igual estrategias. O no, antes de eso, como acondicionar quizás un poquito el depa, claro. Pintar las paredes. Entonces igual puede que se arriende súper rápido si hiciste una buena elección desde el principio, ya, porque todas esas cosas vienen inclusive desde que eliges la propiedad y desde que la compras, ya, o puede que se tarde un poquito más y también de acuerdo a las herramientas que utilices si las publicas en portales, en corredores, si lo haces tú mismo, claro. Ya eso también influye. ¿Qué es lo negativo de que la propiedad esté en vacancia, Claret? Bueno, obviamente tú tienes que asumir ese dividendo en el momento. Todo el tiempo de vacancia, lo que tú buscas como inversionista es que sea lo menor posible. ¿Por qué? Porque eso es tiempo que tú tienes que
asumir el dividendo tú, ¿ya? Por eso cuando nosotros hacemos las proyecciones a los inversionistas, consideramos los meses de vacancia dentro de la inversión que tú tienes que tener. Aparte, yo les sugiero ciertos tipos de estrategias, solo voy a dar un tip, aquí se los regalo porque se lo digo en las asesorías, pero cuando tú pides el crédito hipotecario, tú puedes pedir meses de gracia, dependiendo del banco, te pueden dar 3 hasta 6 meses de gracia, y yo le digo a los clientes que eso es como tu caja chica, ¿ya? Finalmente lo que la mayoría hace es, como son 3 meses en donde tú, iniciando el crédito, tú no pagas dividendo, por ejemplo, 6 meses, lo ideal es que tú lo arriendes, supongamos que se te tarde un mes en arrendar, son 5 arriendos que tú vas a recibir sin pagar el dividendo. Y la mayoría se lo gasta. Entonces, lo ideal es, haces una caja chica, finalmente tú la guardas para esos posibles escenarios de vacancia, la vacancia la paga tu misma inversión. Tal cual. ¿Ya? Entonces es como sabiendo, y esto es un mensaje para los asesores igual, que yo sé que muchos nos escuchan, no le oculten la vacancia a los clientes, esas son cosas que suceden, más bien visualícenla y hagan una estrategia para que ellos estén preparados para esos meses de vacancia. Tal cual, o sea, como toda inversión y riesgo, lo importante es saber manejar, anticiparnos al riesgo y saber manejar cuando tengamos vacancia en una propiedad, porque es muy normal, es muy común, y si tú compras un departamento para inversión, en algún momento de los 30 años en los que vayas a pagar dividendo, te va a pasar, y muchas veces. Así que lo importante es estar preparados. Preparados, con estrategias, ¿ya? Vamos a otros conceptos que se prestan para confusión, entonces digamos que tú no sabes ni qué te voy a preguntar. No. Vamos a unirlos porque se confunden, pero explicando las diferencias, que es una preaprobación bancaria y una aprobación bancaria. Esto creo que ya lo habíamos explicado en uno de los capítulos, pero supongamos que no lo vieron. Sí, vamos a mandarlos igual a que vean en YouTube los capítulos anteriores, pero es muy buena esa pregunta, porque solemos, o muchas veces cuando el cliente llega a la asesoría, suele confundir una preaprobación con una aprobación. Dice, no, es que yo ya tengo la preaprobación y yo quiero esta propiedad porque sí, ya va. Sí, pero no, La aprobación bancaria es ya tu carta definitiva, es cuando el banco efectivamente te presta ese dinero. Es cuando ya pasaste por el departamento de riesgo de la entidad crediticia y ya dieron tu ok definitivo. Con esta carta de aprobación ya tú avanzas en la compra de la propiedad. Inclusive en esa carta de aprobación es que genuinamente sabes tu tasa, tus años, tus condiciones, porque ya esa carta en teoría es tus condiciones definitivas. Claro. Y la preaprobación bancaria es una simulación. Es un supuesto de lo que el banco te puede prestar, Ahí te evalúan por encimita, ven tu scoring crediticio, ven que tienes muy buen perfil y te dicen ya, el banco te puede prestar 3.000 UFs a tanta tasa, pero esta simulación, esta preaprobación, luego se va a un departamento de riesgo en donde van a analizar tu situación financiera a profundidad. Entonces te pueden rechazar, después de haberte dado una preaprobación, te pueden rechazar. Totalmente. Maravilloso. Nos encantaría seguir hablando de conceptos, hay muchos más que podemos desarrollar. Yo los voy a invitar igual a comentar esas palabritas que se les hace difícil manejar y que no entienden quizás muy bien qué funciona, nos las pueden dejar igual en nuestras redes sociales y nosotros podemos hablar de eso en próximos capítulos, así que los invitamos a seguirnos en @binvest.cl. Así que por este programa nos despedimos. Chao, chao.